puede activar su micrófono. También quiero informarles que en la plataforma Moodle ya se encuentra la información referente al primer examen parcial, el cual se va a efectuar déjenme ver ahorita, aquí se los voy a proyectar. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí está, miren. Información sobre el primer examen parcial. Fecha 24 de agosto, hora 15 horas, tiempo disponible, 35 minutos, valor 30 puntos. Y ahí está el contenido. Eso lo encuentran ustedes en la plataforma Moodle. Pregunto si tienen alguna duda. Por el momento no, licenciado. Bueno, Por el momento no, licenciado. entonces, como ven, ya está ahí la información. Vamos a comenzar la clase de hoy, entonces. Hoy vamos a ver la filosofía y el desarrollo de la moral. La filosofía tiene diferentes fases, ¿verdad? Se recuerdan que ya vimos la filosofía del ser, la filosofía del conocer y ahora la filosofía del hacer. Cuando hablábamos de la filosofía del ser, preguntábamos, ¿qué existe? Con la filosofía del conocer, ¿qué se puede conocer? Y ahora con la filosofía del hacer, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer entre mis relaciones con otras personas? Kant cuestiona, ¿qué debo hacer? Se refiere a reflexiones sobre el accionar humano y agrupa las siguientes disciplinas. Se recuerdan que ya por lo menos dimos un repaso a esto. La ética trata de explicar el porqué de las acciones humanas y estudia la moral. La axiología analiza los valores, el origen de los valores, su esencia y su jerarquía. Y la estética, que es la que reflexiona sobre la belleza y el arte en general. En cuanto a los orígenes de la moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, o sea, costumbre. Moris significa costumbre.
Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. O sea, estamos hablando entonces de un conjunto de elementos que nos impone la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Bueno, la sociedad es precisamente ese entorno humano en el cual nos desenvolvemos y que no podemos verlo única y exclusivamente en tiempo actual, sino que la sociedad se extiende hacia el pasado y se va a extender hacia el futuro. Entonces, la sociedad ha ido creando normas, normas de comportamiento, normas de convivencia. Y a ese conjunto de normas es lo que llamamos moral. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas y cuáles son incorrectas. ¿Y quién decide eso? Bueno, como les dije, el entorno social. La moral hace referencia a las normas de conducta que son impuestas por la sociedad y que se van convirtiendo en costumbres. Costumbres que se asumen de generación en generación. El caso de cada uno de ustedes, me imagino que conocen a sus abuelitos, es probable que también conozcan a sus tatarabuelos, a sus bisabuelos, y así se va hundiendo las relaciones familiares en el pasado. Y todos esos entornos de carácter familiar y social son los que nos han dejado esas normas, esas costumbres, que han evolucionado a lo largo del tiempo y que poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Porque no podemos decir nosotros que las costumbres de la sociedad china son similares a las nuestras. Bueno, tendríamos que conocerlas. O las normas morales de, de la sociedad sueca o la sociedad argentina. Habría que ver qué elementos son parecidos y cuáles son diferentes. El fin último que persiguen estas reglas morales es orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Para eso están establecidas. Define lo que se considera bueno, aceptable, y lo que se estima que es malo o desagradable. Y todo en función de la convivencia y de la permanencia de la sociedad en el tiempo. ¿Verlo? La convivencia social y la permanencia de la sociedad en el espacio y el tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que nos va definiendo entonces las características de las costumbres morales. Veamos entonces moral. Nace en el seno de una sociedad y por lo tanto ejerce una influencia muy poderosa en la costumbre, en la conducta de cada uno de sus integrantes, que le entendemos como costumbre. Actúa en la conducta desde el exterior o desde la conciencia del individuo. Ejerce presión externa y destaca su aspecto obligatorio, impuesto por la sociedad. O sea, la moral es algo que yo no decido que así sea, sino que la sociedad ha decidido que así es. Y yo, como miembro de esa sociedad,
estoy obligado no solo a aceptarlas, sino cumplirlas. Desde que los seres humanos viven en comunidad, la regulación moral de la conducta ha sido necesaria para el bienestar colectivo. Existen las normas morales, porque de esa manera la sociedad ha decidido, ha dispuesto en qué forma va a preservar la especie, porque ese es un elemento fundamental. Las normas morales no funcionan porque a alguien se le ocurrió. No, tienen un sentido también de sobrevivencia humana, de sobrevivencia de la especie. ¿Por qué, digamos, en el decálogo bíblico hay normas como no matar, no robar, no desearás a la mujer de tu prójimo? Porque ese normamiento permite la existencia en el tiempo y en el espacio de la sociedad. Y la religión también se convierte en una fuente de la moral. Por eso están íntimamente relacionadas. Los distintos sistemas morales se establecieron sobre pautas arbitrarias de conducta. ¿Por qué pautas arbitrarias de conducta? Porque yo no decido, a mí me han impuesto eso. Y eso es una cuestión arbitraria que yo tengo que aceptar. Han evolucionado a veces de forma irracional, a partir de que se violaran los tabús religiosos o de conductas, que primero fueron hábito y luego costumbre. Ya se imaginarán ustedes, por ejemplo, los seres humanos primitivos. Ellos no tenían formas avanzadas de acordar esa forma de convivencia, sino con el paso del tiempo y las necesidades se fueron estableciendo esas regulaciones sociales. Porque si no, los clanes familiares, los grupos sociales no hubieran sobrevivido. Tenían que establecer normas de cómo ver a los demás, por medio de leyes impuestas por líderes para prevenir desequilibrios en el seno de la comunidad. Las civilizaciones egipcia y sumeria desarrollaron una moral no sistematizada, impuesta por líderes seculares. Y ahí es donde les digo, estaban mezclados con religión estricta que afectaba la conducta de cada egipcio o cada sumerio. En la moral, en las costumbres, pues estaba implícita la necesidad de entender qué era bueno y qué no para la sobrevivencia de esos clanes, de esos familiares y sociales. En la China clásica, las máximas de Confucio fueron aceptadas como código moral. Ahí vemos entonces la relación entre la moral y la religión, ¿verdad? Que tienen lazos de relaciones entre ellos. Porque Confucio, en la China antigua, sentó las bases para la religión confucionista. Y obviamente de esa religión se fueron dando los elementos para crear la norma moral. Los filósofos griegos desde el siglo
VI antes de Cristo en adelante también teorizaron sobre la conducta moral. O sea, si fijaron los puntos centrales sobre los cuales descansa la moral occidental y desarrollaron la ética como una filosofía. En el ámbito científico, se entiende que la moral surgió como consecuencia de la selección natural. Ahí es el elemento central de la sobrevivencia. Cuando hablamos de la selección natural, estamos hablando de la evolución de las especies. Y la evolución de las especies nos dice que no todos los elementos de una especie sobrevivieron. Sobrevivieron no los más fuertes, sino los que se pudieron adaptar a las nuevas condiciones naturales. Pero eso también pasó por el hecho de que en el caso del ser humano, fueron estableciendo normas de conducta para lograr la sobrevivencia en el espacio y en el tiempo. Permitió descartar todo comportamiento que atentara contra la evolución del ser humano a lo largo de la historia. ¿Y cuáles serían esos elementos? Pues, como les dije, están íntimamente relacionados con la religión. El principal, no matarás. Porque ya se imaginan ustedes una moral que venga y diga es válido que nos matemos. Eso significaría entonces el acabose de la especie humana y de la civilización humana. Porque ya no habría límites, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, en las guerras también hay límites. Hay crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Son los crímenes que rebasan los límites de la guerra convencional. En una guerra, por ejemplo, vemos la guerra actualmente que le impuso Rusia a Ucrania. Se entiende que la guerra va a ser entre combatientes, entre soldados, porque ellos son los que están inmersos en el combate. Pero el ataque a la población civil, a mujeres, niños y ancianos, eso no está permitido. Esos son elementos es un convencionalismo militar que rebasa todo lo que se ha acordado en términos bélicos, ¿verdad? Entonces, la gente que transgrede esas normas de convivencia, se les declara, pues, crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso es lo que se entiende cómo van desarrollándose las normas morales. Por instinto, cualquier sociedad animal se somete a reglas implícitas, no escritas, para lograr la sobrevivencia de la especie. Porque en última instancia, no solo el ser humano, sino todas las especies de animales tienen como ese límite, ¿verdad? La sobrevivencia de la especie. Cualquier animal, incluidos los seres humanos, buscan defender la familia de los depredadores. Ustedes pueden verlo con los pájaros, ¿verdad? La defensa que se hace contra el halcón, contra el águila. Y lo mismo sucede en el entorno de la sociedad. Siempre se va a defender a las madres, a los niños, porque en una sociedad la madre y el niño
representan la posibilidad de la reproducción de la especie, en el caso de la madre, y del futuro, los niños. Antes de la creación de una ley contra la violencia doméstica, se entendía casi instintivamente que no es bueno herir o matar a los miembros del clan familiar. Es una forma constructiva de organizarnos como especie, de priorizar la seguridad y el bienestar de las comunidades por sobre todas las cosas. La moral se asume como una noción del bien incuestionable a todos los que se identifican con ella. La moral tiene un carácter social, o sea, es impuesta por la sociedad como forma apropiada de coexistencia. Moral es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene cohesionados. Y por eso tiene un carácter restrictivo, dogmático, porque debe ser acatada por todos los miembros de una sociedad, aunque no todos la cumplan, aunque a todos no les guste. La historia ha demostrado que no existe una sola moral. Es decir, ¿cómo entender qué es bueno o qué es malo? Los hábitos y costumbres de una comunidad pueden ser incompatibles con la de otra. Como les explicaba hace un momento, aunque hay vasos comunicantes entre las diferentes sociedades, pero no todos tenemos la misma, el mismo tipo de normas morales y la misma forma de castigar las transgresiones. Por ejemplo, en nuestras sociedades, Guatemala está inmersa en una cultura occidental. Aquí, aunque hay discriminación hacia las mujeres, pero pues las mujeres pueden estudiar, pueden superarse y pueden caminar, tienen libertad de movimiento, de movilización, ¿verdad? Pueden practicar a cualquier tipo de deporte si así lo quieren. Digo, con restricciones, ¿verdad? Obviamente nuestra sociedad es desigual. Las mujeres llevan la peor parte. Pero pese a esas condiciones desiguales, las mujeres tienen posibilidades de desenvolverse en la sociedad guatemalteca. Ahora, si comparamos esto con la sociedad afgana, por ejemplo, ahí en la actualidad eh, ese país está controlado por los talibanes. Los talibanes es una organización político-religiosa que ha llevado el Islam a niveles radicales, extremos, en los cuales la mujer no tiene derechos. La mujer, por ejemplo, tiene que usar la burka. ¿Saben qué es una burka? Una burka es una indumentaria completa desde la cabeza hasta los pies, como una túnica, y únicamente se le pueden ver los ojos, porque el resto de cuerpo la mujer tiene prohibido mostrarlos. No tienen derecho a la educación y siempre tienen que ir atrás del hombre. O sea, la mujer prácticamente es esclava en esa sociedad. Si comparamos una y otra sociedad, cada una tiene sus razones de existir. Y por supuesto nosotros vemos esas costumbres como bárbaras, salvajes.
Y me imagino que ellos han de tener la misma percepción de libertinaje que tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso digo, los hábitos y costumbres de una comunidad pueden ser incompatibles con las de otra. Por ello, la moral en sí misma siempre es relativa con respecto a otras morales. Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos comenzaron a adoptar creencias, normas y valores. Este sistema moral fue útil para la sobrevivencia de la especie. La complejidad de la moral fue creciendo junto con el desarrollo del intelecto, hasta desarrollar sistemas legislativos. La moral se entiende como un conjunto de normas y creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Tiene un sentido opuesto al de inmoral, o sea, contra la moral, y amoral, sin moral. La moral es la existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral. Está fundamentada en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Y hay tres funciones de la conciencia moral. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Dos, orientar las acciones. Y tres, autocrítica. Veamos cada una de ellas. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Comprende las diferentes consecuencias que trae obrar de una forma u otra. Permite evaluar los valores positivos que poseen otras culturas y sociedades. Entonces, ese es el primer punto de la conciencia moral. Distinguir esos elementos. ¿Qué es bueno y qué es malo? B. La moral orienta nuestras acciones. Ese quizá es uno de los objetivos centrales de la moral, porque la moral busca que el individuo acepte los convencionalismos de la sociedad, porque de esa manera se va a convertir en alguien que acepta y reproduce los valores sociales. El objetivo es que las acciones sean coherentes con los valores que se poseen. Y por último, C, autocrítica. La moral actúa como juez interno que aprueba o reprueba una acción realizada. Autocrítica, entonces, es cuando yo me hago un examen interno y de una forma honesta, porque no hay nadie más sino que solo yo soy. Yo estoy valorando si lo que estoy haciendo es correcto o no. Eso es autocrítica. Y no le estoy diciendo a nadie, miren, me estoy haciendo una autocrítica. No, lo fundamental de la autocrítica es que sea algo que haga el ser humano sin que exista una obligatoriedad externa. Eso permite que sea válida. También podemos asumir los rasgos de qué entendemos por moral y libertad. Y decimos, una persona es libre cuando puede realizar las acciones que le permiten desarrollarse plenamente, de acuerdo con sus valores.
Y una persona deja de ser libre cuando traiciona su moral y su escala de valores. Las sociedades han desarrollado mecanismos de control sobre sus miembros. Ustedes y yo a veces no nos percatamos de qué mecanismos de control tiene la sociedad guatemalteca sobre sus miembros. Una de estas formas la constituye la moral, entendida como el conjunto de costumbres, creencias, valores y normas que guían las acciones humanas. Sin que ustedes se den cuenta, desde niño nos han inculcado cómo comportarnos en sociedad, cómo sentarnos a la mesa, cómo saludar. Por supuesto que con el paso del tiempo esos elementos, si no se reivindican, se pueden ir perdiendo. Y así es como vemos que en las diferentes sociedades hay personas que no, ya no les importa eh, el, las normas morales, sino que hacen lo que les da la gana. Entonces, esos son personas que han abandonado el entorno social y moral. Vamos a ver ahorita cuáles son las etapas de la moral, de desarrollo de la moral. En el siglo XX, el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg desarrolló un modelo que explicaba cómo los individuos desarrollan la moralidad. Porque si ustedes se dan cuenta, eh, de, de una a otra persona tenemos diferentes formas de comprender la realidad y su entorno moral. El desarrollo de lo moral es el aprendizaje de la conducta socialmente aceptable. Es la adquisición e interiorización de las normas y valores que la sociedad transmite al ser humano en diferentes ambientes. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? ¿Dónde adquirimos esas normas morales? En el hogar, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación. Aquí estamos incluyendo la televisión y la web. Y hasta le podemos agregar toda la cuestión del streaming. Cuando hablo del streaming son los canales de pago, ¿verdad? Si ustedes tienen Netflix, pueden tener Amazon, pueden tener eh, Disney, HBO, todos esos son elementos que nos permiten conocer las normas morales. Y así es como vamos adquiriendo esos hábitos. Por eso decimos que la moral tiene un entorno social, porque va a existir única y exclusivamente en sociedad. Y para que se desarrolle la moral es fundamental que exista un entorno humano. Un ermitaño, por ejemplo, ¿qué valores humanos puede tener si únicamente él convive consigo mismo? La moral se va a comprender en la medida de que es aplicable a otra persona. Y aquí tenemos las tres fases de la moral. Tenemos la moral preconvencional,
la moral convencional y la moral post-convencional. Entonces, esas tres fases o etapas nos van a permitir conocer el desenvolvimiento de los seres humanos y la moral. Empecemos. La moral preconvencional. ¿Por qué le llamamos preconvencional? El sujeto reconoce una autoridad y así asume como válidas las normas emanadas de ella. Define como correctas sus acciones si responden a las normas. Es incapaz de crear las propias. Esto nos dice que la moral preconvencional normalmente se fija en los primeros años del ser humano, digamos en la etapa infantil. Pero también hay seres humanos de mayor edad que aceptan esos convencionalismos. Es la fase normal de la niñez, cuando el infante reconoce la autoridad paterna. Una persona de cualquier edad no puede seguir los lineamientos de alguien a que considera moralmente superior. Entonces, cuando hablamos de la moral preconvencional, es porque este ser humano todavía es moldeable. En el caso de la familia, la autoridad paterna y materna vienen y pueden incidir en la formación moral de los niños. Por eso se llama preconvencional, porque es previo a tener su propio criterio. Y ahí tenemos la moral convencional. El sujeto se apropia de las normas que gobiernan su comunidad o grupo social. Y adquiere cierta autonomía, ya que acepta cada norma después de una reflexión crítica. Si lo vemos en orden cronológico, primero existe la moral preconvencional. Esta es la que viene y acepta todo lo que nos dicen nuestros mayores. El niño, por ejemplo, no tiene todavía definido qué normas sociales y morales debe seguir. Ah, pero para eso están los abuelos, para eso están los padres de familia, los hermanos mayores, el ministro religioso, la escuela o el colegio, ¿verdad? Entonces, es donde viene y se empieza a desarrollar esa moralidad en el niño o en el adolescente. Y de ahí pasamos a la moral convencional. Ya cuando el sujeto está consciente de esa estructura normativa moral y la acepta. Y en la calle probablemente tenga una forma de convivencia diferente a la que lleva a cabo dentro del lugar. Adquiere cierta autonomía, ya que acepta cada norma después de una reflexión crítica. Ahí estamos hablando entonces de jóvenes mayores de edad y personas de diferentes edades, principalmente mayores de edad, porque van a tomar como válido aquellos argumentos que están en relación a sus creencias. Por eso le llamamos moral convencional, porque yo la acepto y la acepto de buena gana, algunas de mala gana, pero porque reconozco que esos
principios morales van a permitir la sobrevivencia de la sociedad. Eso es lo que queremos. Cuando la persona respeta pautas de conducta socialmente aceptadas, le produce satisfacción. Entonces, no solo el hecho de dar un servicio, sino que eso me va a producir también una satisfacción del deber cumplido. El individuo se convierte en agente transmisor de esas normas morales a sus hijos o a sus alumnos. Entonces, ya no estamos aquí para aceptar lo que nos digan, porque esa es la moral preconvencional. Aquí estamos en función de que el ser humano entiende y comparte esas normas morales. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué la sociedad guatemalteca se ha definido X, Y, Z normas morales? Las acepta y las cumple y además se convierte en un agente de transmisión. Porque pues yo ya estoy casado y tengo a mis hijos y les voy a inculcar a mis hijos esos valores morales de la sociedad. Porque es necesario que ellos conozcan cómo podemos convivir mejor bajo esos criterios morales. Por último, tenemos la moral post-convencional. ¿Qué es la moral post-convencional? Como su nombre lo indica, es moral post, es decir, después del convencionalismo. Es la etapa de la autonomía moral. Dijimos, la primera es como cuando somos niños, ¿verdad? Que todo nos lo imponen. Aunque no nos guste, pero tenemos que aceptarla. La fase 2, que es la convencional, es cuando yo como adulto reconozco y considero que son correctas las normas morales de la sociedad, porque son las únicas que nos van a permitir la sobrevivencia. Entonces, la moral convencional es cuando yo estoy de acuerdo en forma consciente con esas normas. Y también me voy a convertir en agente transmisor. Porque les voy a decir yo a mis hijos la necesidad que respondan, que cumplan ese normamiento moral. Identifica las contradicciones y enjuicia normas que contravienen la dignidad humana. Entonces, de esa manera, entiende que hay un elemento que ha trascendido. Normalmente es cuando uno tiene una visión de reflexión de la moral. La moral convencional es cuando estoy de acuerdo con esas normas. Pero después puede venir otra etapa en la cual yo tengo autonomía moral. ¿Qué significa tener autonomía moral? Yo tengo libre albedrío. Yo decido si las cumplo o no las cumplo. Porque para entonces yo también ya tengo normas morales que considero válidas. Y quizá en algún momento esa norma moral de la sociedad la veo como negativa. Yo decido que ya no la quiero cumplir, porque creo que es negativa. Eso es una moral post, es después de lo convencional. Por ejemplo, en sociedades como la guatemalteca, los pueblos indígenas son discriminados.
Y no solo discriminados en el contacto personal, sino también en que en las áreas donde vive más población indígena es donde hay menos escuelas, menos centros de salud. Hay regiones donde no hay electricidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas son manifestaciones del Estado que discrimina a una parte importante de la población. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, como parte de mi moral postconvencional, me rebelo contra eso. Yo no puedo seguir aceptando eso. Y entonces, por lo mismo, voy a denunciar, voy a luchar porque cambien esas condiciones. ¿Ven? Eso es la moral postconvencional. Identifica las contradicciones y enjuicia normas que contravienen la dignidad humana. La capacidad intelectual de la persona le permite reconocer los errores de las normas de su comunidad. Porque en sociedades como la guatemalteca, pues están las normas y muchas de ellas probablemente sean negativas. Entonces, cuando la persona llega ya a un nivel en el cual tiene capacidad de pensamiento, de reaccionar, de reflexionar, entiende que no, hombre, esas normas que están aquí en Guatemala, eso no son correctas, pues. Tenemos que superar eso. Entonces, yo como individuo decido si las cumplo o no las cumplo. En un momento puede que tenga una condena moral de la sociedad, un rechazo a esas ideas. Pero esto lo que nos determina es que la moral postconvencional es cuando yo decido si sigo o no tales normas. Porque ya no estoy atado a esos convencionalismos morales. Si yo considero que son correctas, puedo seguirlas. Pero si considero que no, voy a asumir otras formas de conducta acordes a mis principios, a mis creencias. Bueno, jóvenes, a ver, díganme qué dudas tienen de la clase de hoy. El punto de hoy es el desarrollo de la moral, filosofía y moral. A ver si alguien tiene más elementos o quiere consultar algo. Bueno, si no tienen más elementos, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Les recuerdo que en la plataforma Moodle ya está la información sobre el segundo examen parcial y también está la información sobre el contenido de esa prueba. Entonces, pasen feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz licenciado. tarde. Feliz tarde.